Adán y su mujer fueron juzgados por Dios después de haber desobedecido la orden de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Reconociendo que su mujer sería la madre de todos los descendientes, Adán la llamó Eva. Dios entonces realizó lo que podría considerarse el primer sacrificio, al confeccionar túnicas de piel para cubrir a Adán y Eva. Es probable que esas pieles no hayan sido criadas de la nada, sino obtenidas a través del sacrificio de algún animal. Después de eso, Dios proclamó en su corte celestial: He aquí que el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Por lo tanto, no debe extender la mano y tomar también el árbol de la vida, comer y vivir eternamente. Aquí, Dios no expresa temor de que el hombre se vuelva eterno como él, sino una preocupación de que el hombre aún no esté listo para la vida eterna, sin antes pasar por la redención. Después de expulsar a Adán y Eva del jardín del Edén, Dios colocó querubines al este del jardín y una espada flameante que se movía en todas las direcciones para guardar el camino hasta el árbol de la vida. ¿Por qué Dios eligió a esos ángeles, los querubines, para esta tarea? ¿Quiénes son ellos y cómo es realmente la apariencia de los querubines? Los querubines, o querub en hebreo, son criaturas sobrenaturales asociadas con el trono de Dios. Son mencionados alrededor de 100 veces en la Biblia Sagrada, pero la descripción de su apariencia es algo enigmática. Algunos son mencionados en Apocalipsis con 6 alas, mientras que en el libro de Ezequiel tienen solo 2. Después del libro de Génesis, los querubines son mencionados nuevamente en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 18. En el texto habla sobre el Arca de la Alianza, un objeto sagrado en el antiguo Israel que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. El arca era una caja de madera de acacia cubierta de oro, que contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, que floreció. El arca se mantenía dentro del tabernáculo, una tienda que se servía como lugar de adoración y encuentro con Dios durante los viajes de los israelitas por el desierto. En la parte superior del Arca de la Alianza estaba el propiciatorio, también conocido como la tapa de la expiación. Esta pieza era hecha de oro puro y tenía 2 querubines de oro batido en sus extremos. Los querubines estaban enfrentados uno al otro, con las alas extendidas sobre el propiciatorio, formando una especie de trono o espacio sagrado. Los querubines sobre el propiciatorio no son solo decorativos, tienen un significado profundo. Simbolizan la presencia constante y vigilante de Dios. Según la tradición, era entre esos querubines que la voz de Dios se manifestaba para hablar con Moisés, como indicado en Éxodo 25:22. Los querubines aparecen nuevamente en la Biblia en 1 Reyes capítulo 6, cuando Salomón construyó el templo. El templo de Salomón fue erigido como un lugar permanente para el Arca de la Alianza y como un centro espiritual para el pueblo de Israel. Salomón, siguiendo los deseos de su padre, el rey David, construyó el templo para honrar a Dios y consolidar Jerusalén como el corazón espiritual y político del rey. Ese templo era para ser la morada terrenal de Dios, un lugar donde la presencia divina estaría centrada de manera manifiesta. Dentro del templo, Salomón dedicó especial atención al Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo. Mandó hacer 2 grandes querubines de madera de oliva cubiertos de oro. Cada querubín tenía cerca de 4,5 metros de altura, con alas de igual longitud, extendiéndose por todo el espacio sagrado. Las alas de los querubines tocaban las paredes del templo por un lado y se encontraban en el centro sobre el Arca de la Alianza por el otro lado. La función principal de esos querubines era simbolizar la presencia y la protección de Dios, con sus alas extendidas sobre el arca, donde estaban guardadas las tablas de la ley, creaban un espacio divinamente protegido y santificado. En Isaías capítulo 37, versículo 16, conocemos el lugar donde habitan los querubines. El Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que habita entre los querubines. Este versículo es proferido en un momento de profunda crisis, cuando el reino de Judá, bajo el reinado de Ezequías, enfrenta la amenaza inminente del poderoso ejército asirio liderado por Senaquerib. Los asirios, que ya habían devastado varias ciudades de Judá,
enviam mensageiros a Jerusalém com uma mensagem desafiante, proclamando que nenhum Deus de las naciones conquistadas havia sido capaz de resisti-los e que o mesmo destino esperava o Deus de Israel. Ezequías, angustiado pero resiliente em sua fé, busca refúgio em la oração. Se dirige al templo, el corazón espiritual de Jerusalén, y ora fervientemente, reconociendo la majestad y el poder exclusivo de Dios, que creó el cielo y la tierra, y que reina eternamente sobre los querubines. Pero en Ezequiel, entre los capítulos 1 y 10, es donde encontramos muchos detalles sobre los protectores del árbol de la vida en el jardín del Edén. La visión de Ezequiel en la Biblia es una de las representaciones más complejas de los querubines. En 597 a.C., tras una serie de revueltas contra el Imperio Babilónico, Jerusalén fue capturada por el rey Nabucodonosor II. Este evento llevó al primer gran exilio de los judíos, incluyendo al joven sacerdote Ezequiel, que fue deportado a Babilonia. En 586 a.C., una segunda revuelta resultó en la destrucción completa del Templo de Salomón y en la devastación de Jerusalén, le llevando a una segunda ola de deportaciones. El exilio llevó a profundas crisis de la fe entre los judíos. Muchos cuestionaban la presencia y la eficacia de Dios, preguntándose por qué Él había permitido que su templo fuera destruido y su pueblo exilado. En el exilio, Ezequiel tiene la siguiente visión sobre los querubines. El profeta describe la llegada de una tempestad del norte, un gran remolino con una nube inmensa, fuego intermitente y un brillo alrededor. En medio de eso, Ezequiel vio que salía algo semejante a 4 seres vivientes. Ezequiel describe inicialmente a las criaturas como teniendo la forma de seres humanos, pero esa es solo una parte de su apariencia compleja. Cada una de las criaturas posee 4 caras y 4 alas, sugeriendo una capacidad de movimiento y percepción más allá del común. Cada criatura tiene 4 caras diferentes, con una mirando hacia una dirección diferente, frente, atrás, izquierda y derecha, lo que simboliza una omnisciencia capaz de ver en todas las direcciones sin necesidad de girar. Las caras son de un hombre, de un león, de un buey y de un águila. Las criaturas tienen 2 alas que se extienden hacia arriba, tocando las alas de las otras criaturas al lado, y 2 que cubren sus cuerpos. Eso no solo sugiere un vuelo majestuoso y coordinado, sino también una señal de reverencia y humildad. Los cuerpos además están cubiertos de ojos, tanto en las alas como alrededor de todo el cuerpo. Ezequiel enfatiza que las criaturas no se giran cuando se mueven. Pueden moverse en cualquiera de las 4 direcciones sin cambiar la orientación. Acompañando a cada una de las criaturas hay una rueda en el suelo, al lado de cada una de ellas. Ezequiel describe estas ruedas como siendo como el color de un beril y teniendo una construcción como si fuera una rueda dentro de otra rueda. Las ruedas se mueven junto con las criaturas en cualquier de las 4 direcciones sin girarse. La descripción de las ruedas también incluye que los bordes de ellas están llenos de ojos alrededor. Esos son los querubines que también fueron vistos en la visión de Juan en el libro del Apocalipsis alrededor del trono de Dios, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, aquel que era, que es y que ha de venir. Ahora que ya sabemos quién son los guardianes del árbol de la vida, continuamos nuestra jornada bíblica. Saldremos del Edén y conoceremos la historia de los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Para no perder ese contenido, suscríbete al canal y haz clic en el timbre de notificaciones. Dejaré los videos de los capítulos anteriores aquí arriba. Y si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Gracias. Hasta el próximo video.